Mira, te lo digo en serio, hay cosas ahí abajo que uno no se cree. Y mira que he visto de todo en esta vida. Pero esto es otra liga, colega. Empezó como una chorrada, una apuesta tonta con unos colegas en la taberna. Decían que nadie se atrevía a bajar a las catacumbas viejas, las que están bajo el barrio de los artesanos. Que si fantasmas, que si ruidos raros. Puras patrañas, pensaba yo. Protagonista, el valiente, ¿sabes? La apuesta era sencilla. Pasar una noche entera ahí abajo y traer algo que lo demostrara. Una moneda antigua, un trozo de cerámica. Algo que probara que había estado en lo más profundo. Me pareció pan comido. Bajé con una antorcha, un saco pequeño y la chulería por bandera. La entrada olía a tierra húmeda y a encierro. El aire se hizo pesado al instante, como si el propio suelo respirara un aliento frío. Los primeros pasos fueron fáciles. Un pasillo estrecho, hecho de piedras irregulares, que se inclinaba hacia abajo. La antorcha proyectaba sombras alargadas, que bailaban y se retorcían en las paredes. Escuchaba el eco de mis propios pasos, amplificado por el silencio sepulcral. Era un silencio que no era vacío, sino lleno de expectación, como si algo estuviera aguantando la respiración junto a mí. El aire se volvió más frío a medida que avanzaba. Un frío que no era solo de la temperatura, sino que parecía calar hasta los huesos, un frío que helaba el alma. Empecé a sentir una punzada de inquietud. Llegué a una bifurcación. 2 túneles idénticos se abrían ante mí, sumergidos en la misma oscuridad. Ninguna señal, ninguna marca. Tuve que elegir al azar. Tiré la antorcha al aire y seguí la dirección a la que apuntó. El túnel que elegí parecía aún más viejo. Las paredes estaban más desgastadas, y el suelo, cubierto por una capa de polvo milenario, crujía bajo mis pies con un sonido seco y desagradable. De repente, un chasquido. Algo cedió bajo mi peso. Antes de que pudiera reaccionar, el suelo desapareció bajo mi pie izquierdo. Un agujero negro, disimulado por el polvo. Una trampa. Instintivamente, retiré la pierna a tiempo. El corazón me dio un vuelco brutal. Casi caigo en la oscuridad. Me quedé quieto, temblando, con la antorcha en la mano, iluminando el agujero traicionero. Era profundo. No se veía el fondo. Y olía a humedad rancia y a algo más, algo metálico y oxidado. La broma de la apuesta empezó a perder la gracia muy rápido. Esto no era un simple paseo. Con mucho cuidado, rodeé el agujero. Cada paso era medido, lento. Empecé a fijarme en el suelo, buscando señales, cambios de color, cualquier cosa que indicara otro peligro oculto. El túnel continuaba, pero la atmósfera había cambiado. La chulería se había esfumado, reemplazada por una cautela nerviosa. Me sentía observado, aunque no viera nada. Solo piedra y oscuridad. Avancé unos metros más y la antorcha iluminó algo en la pared. Unas marcas. No eran grafitis modernos, no. Parecían antiguas, grabadas en la piedra hace muchísimos años. Símbolos que no entendía. Y entonces lo oí. Un susurro. O eso creí. Era muy bajo, apenas perceptible por encima del crepitar de la antorcha. Parecía venir de más adelante, de la oscuridad que me esperaba. Me paré en seco. Agucé el oído. Nada. Solo el goteo constante de agua en algún lugar invisible y mi propia respiración, que ahora era rápida y superficial. ¿Me lo había imaginado? Decidí seguir. No iba a acobardarme ahora. Pero la sensación de ser observado era cada vez más fuerte. Era como si los ojos invisibles de la oscuridad estuvieran clavados en mi espalda. El túnel se ensanchó y llegué a una cámara más grande. En el centro, había una especie de mecanismo. Ruedas dentadas de metal oxidado, cadenas, palancas. Parecía antiguo, pero extrañamente conservado. Me acerqué con precaución. El mecanismo estaba conectado a unas pesadas losas de piedra en el techo y en el suelo. ¿Para qué serviría? La respuesta me llegó con un escalofrío. Una trampa más grande. Esto no eran agujeros en el suelo sin más. Esto era ingeniería. Ingeniería romana, pero con una intención.
retorcida. Estaban diseñadas para atrapar, o peor, para aplastar. Miré a mi alrededor. La cámara tenía otras salidas, otros túneles oscuros. ¿Cuál tomar? La presión empezaba a afectarme. Necesitaba encontrar algo rápido y salir de allí. Elegí el túnel de la derecha. Parecía un poco más ancho que los otros. Un error. Apenas había dado unos pasos cuando oí un silbido por encima de mi cabeza. Levanté la antorcha. Una red. Una red pesada, hecha de cables metálicos gruesos, caía del techo a toda velocidad. Me tiré al suelo, rodando, justo a tiempo. La red golpeó el suelo con un ruido sordo y metálico. Podía haber sido yo el que estuviera bajo ella. Me levanté, el corazón latiéndome con furia contra las costillas. Esto era serio. Muy serio. Volví a la cámara central. Ya no me parecía un sitio seguro, pero al menos conocía el peligro. Los otros túneles, ¿quién sabía qué horrores escondían? La antorcha empezaba a consumirse más rápido de lo que esperaba. La cera goteaba y chisporroteaba, proyectando una luz cada vez más débil. La oscuridad parecía ganar terreno a mi alrededor. Decidí probar con el túnel de la izquierda. Fui lento, pegado a la pared, tanteando el suelo con el pie antes de poner todo el peso. La tensión me tenía los nervios a flor de piel. Este túnel olía diferente. Un olor dulzón y nauseabundo, como a carne podrida. Traté de no pensar en qué podría causar ese olor. Avancé, conteniendo la respiración. El suelo cambió bajo mis pies. De piedra a algo blando y esponjoso. Me detuve en seco, el corazón disparado de nuevo. Apunté la antorcha hacia abajo, con miedo de lo que vería. Era una alfombra extraña, hecha de una especie de tejido oscuro y denso. Pero la sensación era incorrecta. No era tela normal, y el olor venía de ahí. Recordé historias viejas. Trampas con veneno, con sustancias que descomponían la carne. ¿Era esto? ¿Una trampa de contacto? El pánico empezó a subir por mi garganta. Retrocedí con cuidado evitando pisar la alfombra. El olor se intensificó al moverme. Era repugnante. Me di cuenta de que había manchas más oscuras en el tejido, como si algo se hubiera derretido sobre él. Esto no era una broma. Los que construyeron esto no querían solo evitar que la gente entrara. Querían hacerles daño. Mucho daño. La idea de la apuesta se sentía ridícula ahora. Volví a la cámara central. No había otra opción. Tenía que arriesgarme con el tercer túnel. El que estaba justo enfrente de la entrada por la que llegué. Quizás ese era el bueno. Me con acento agudo de valor. La antorcha parpadeaba peligrosamente. Necesitaba encontrar algo, cualquier cosa, y largarme de este infierno subterráneo. Entré en el tercer túnel, más despacio que nunca. Este túnel era diferente de nuevo. Más alto, con el techo abovedado. Las paredes estaban cubiertas de nichos, como si hubieran sido usadas para enterramientos, pero estaban vacíos. Mientras caminaba, el eco de mis pasos sonaba extrañamente fuerte en el espacio abovedado. Cada crujido del suelo, cada roce de mi ropa, se amplificaba, haciéndome sentir expuesto. Llegué a una zona donde los nichos se volvieron más grandes. Algunos tenían pequeñas repisas. En una de ellas, vi algo brillar débilmente a la luz de la antorcha. Una moneda, parecía antigua, de bronce, cubierta de pátina. Lo había encontrado, la prueba que necesitaba para ganar la apuesta. Un alivio inmenso me inundó. Metí la mano en el nicho para cogerla. Estaba a punto de tocarla cuando sentí un ligero temblor en la pared. Y un sonido. Un roce sordo, como de piedra moviéndose contra piedra. Retiré la mano de golpe. Levanté la antorcha. El techo se estaba moviendo. Lentamente, una losa enorme se deslizaba hacia abajo, diseñada para sellar el túnel. Otra trampa, y esta era para encerrarte, para dejarte aquí, en la oscuridad, con las otras cosas. El pánico volvió, esta vez con más fuerza. Tenía que salir de ahí. Ya.
Me di la vuelta, y corrí. Corrí por el túnel abovedado, el eco de mis pasos resonando como disparos a mi espalda. La losa seguía bajando. Tenía que ser más rápido. Llegué a la cámara central, justo cuando la losa tocaba el suelo del túnel que acababa de dejar. Un golpe seco. Estaba atrapado. No podía ser. Miré frenéticamente a mi alrededor. La entrada principal, la de la apuesta, estaba al otro lado de la cámara. ¿Podría activarse el mecanismo central si pasaba por ahí? No tenía elección. Tenía que arriesgarme. La antorcha se consumía. La oscuridad era un enemigo más. Empecé a moverme hacia la entrada, pegado a la pared, lejos del mecanismo. Cada paso era una tortura. Esperaba el chasquido, el crujido, el sonido de algo activándose. Pero solo oía mi propia respiración, que ahora era un jadeo constante. Llegué casi a la entrada. Solo unos metros más. El aire empezaba a sentirse un poco más fresco, menos denso. Podía ver la luz tenue que venía de fuera, o al menos, una oscuridad menos absoluta. Y entonces otra vez. El susurro, más cerca esta vez. No me lo había imaginado. Era un sonido seco, como hojas secas arrastrándose por el suelo, pero no había hojas aquí abajo. Me giré bruscamente, apuntando la antorcha. Nada, solo las paredes de piedra, los nichos vacíos, pero el sonido venía de los túneles sellados, como si algo estuviera rascando desde dentro. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Lo que fuera que los romanos querían mantener fuera, o mantener dentro, seguía ahí. Y estaba despertando. No me quedé a investigar. La apuesta, la moneda, todo perdió importancia. Solo quería salir. Salir de la oscuridad, de los olores, de los ruidos que no entendía. Corrí hacia la salida, sin mirar atrás. El túnel de entrada parecía más largo ahora, la pendiente más pronunciada. Sentía el aire frío en mi cara, pero era un frío diferente al de las profundidades. Mis pulmones ardían, mis piernas dolían. Cada paso era una lucha. Y el susurro, juraría que lo oía seguirme, justo a mis espaldas, burlándose de mi huida. Llegué a la entrada, jadeando, tropezando con las raíces y las piedras. Salí al aire libre, al aire nocturno, que nunca me había parecido tan dulce. Me derrumbé en el suelo, temblando. Miré hacia atrás, hacia la boca negra del túnel. El silencio volvió. El silencio normal de la noche. Pero sabía lo que había ahí abajo. Sabía lo que se escondía en la oscuridad. La antorcha se apagó por fin en mi mano, dejando solo el olor a humo. Estaba solo, en la noche, con el recuerdo de las trampas y el susurro resonando en mi cabeza. No volví a la taberna esa noche. No por la apuesta. No podía mirar a mis amigos y fingir que había sido una aventura divertida. Había visto la cara. Bueno, la intención del miedo puro. Desde entonces no puedo dormir bien. Cierro los ojos y veo la oscuridad de los túneles. Siento el aire frío. Huelo la alfombra esa. Y escucho el susurro. Sé que está ahí abajo. Esperando. Quizás no solo a mí. Quizás a cualquiera que sea lo suficientemente tonto como para pensar que un juego o una apuesta valen la pena. No me preguntes qué era el susurro. No lo sé. No quiero saberlo. Solo sé que lo oigo a veces, cuando el viento sopla fuerte, o cuando estoy solo en la oscuridad. ¿Y las trampas? Las trampas no son solo de piedra y metal. Son psicológicas. Te rompen. Te quitan la chulería, la valentía. Te dejan con nada más que el miedo. Así que, si alguna vez escuchas historias de las catacumbas viejas, las que nadie visita, créelas. Y mantente alejado. Muy, muy lejos. No sabes lo que acecha en esa oscuridad. Pensar que todo empezó por una estúpida apuesta. Una noche en el infierno por el derecho a fanfarronear. El precio fue mucho más alto de lo que nadie podría imaginar. Espero que mis amigos nunca bajen. Espero que la historia que les cuente, si es que alguna vez puedo contarla entera, les sirva de advertencia. Una advertencia grabada en piedra y miedo.
Las pesadillas son constantes. Los ojos que siento en la oscuridad, los ruidos de rascar que oigo cuando hay silencio absoluto. Es un tormento que no me abandona. A veces me pregunto si no habría sido mejor caer en uno de esos agujeros. Un final rápido. Mejor que esta lenta agonía de recordar y sentir el terror de nuevo cada noche. Pero sobreviví. Y ahora estoy condenado a recordar. Condenado a sentir el frío de la piedra, el olor de la muerte, el eco de mis propios gritos silenciosos en la oscuridad. Esta historia es mi penitencia. Mi forma de avisar. Si alguna vez te encuentras cerca de una entrada antigua, olvidada, que huele a encierro y a frío, date la vuelta. Y no mires atrás. Porque hay secretos enterrados bajo la tierra que nunca deberían ser desenterrados. Y guardianes, o lo que sean, que se aseguran de que se queden donde están. Y si escuchas un susurro, un roce en la oscuridad donde no debería haber nada, reza. Reza para que no sepa que estás ahí. Porque una vez que te ha notado, una vez que has activado sus mecanismos antiguos, ya no hay vuelta atrás. Estás en su laberinto, y no le gusta que sus invitados se vayan.